Perdón, no había puesto para grabar, así que les decía entonces que vamos a tratar de compartir hoy el sentido, el significado y la importancia que tiene la comprensión o por lo menos entender el significado de la doctrina peronista. Y les recordaba que Perón, en el capítulo segundo de Conducción Política, nos proponía reemplazar a los caudillos, a los caciques, en última instancia a las opiniones personales o de grupos, por una doctrina, una causa, un ideal que exprese los anhelos y las necesidades del conjunto de la comunidad. Y la doctrina peronista pretende ser eso, ¿eh? Y donde más claramente se ve ese deseo de Perón de tener, ¿cómo les puedo decir? Un instrumento de unidad de concepción, un instrumento para que todos y todos los argentinos tengamos la misma finalidad. Por eso les pongo acá de entrada la definición de doctrina peronista o justicialismo, que tiene como finalidad suprema, o sea, el objetivo último, alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Pero antes de seguir, la verdad que debería haber empezado por compartir con ustedes las organizaciones que nos están acompañando, la organización de Vilma, y otros compañeros, tropa de todos, los horneros de Entre Ríos, y hoy se agrega también la agrupación peronista La Nueva Independencia con Romina de San Juan y muchos compañeros de casi todas las provincias del país. Bienvenido a todos y disculpen que no haya empezado por eso. Entonces, seguimos con el tema de la doctrina. A ver, los otros días estaba en un encuentro donde un compañero expresaba que la verdadera democracia que propone el peronismo es la comunidad organizada. A diferencia de la democracia liberal que hoy tenemos, donde nos dejan votar una vez cada 2 años y después se hace cualquier cosa menos lo que el pueblo quiere o lo que el pueblo necesita. O las corrientes políticas que en el primer peronismo se le llamaban, a ver, se me fue ahora, ya estoy viejo. Expresando al comunismo o a los, ¿cómo les puedo decir? A las corrientes políticas cuya preponderancia estaba en el Estado. En cambio, el peronismo propone que la preponderancia esté en el conjunto del pueblo. O sea, lo que pretende Perón está expresado en la primera verdad del peronismo. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés. O sea, esta sería la verdadera democracia que pretende el peronismo, para lo cual propone un acuerdo nacional que se logró en el primer peronismo para que todos y todas trabajemos por la felicidad de todos los argentinos y para la grandeza de la nación. Y lo que vamos a tratar de ver hoy es el significado. ¿Qué significa esta definición
que por otro lado también nos propone no solo la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación a través de o mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, sino también nos propone armonizar los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Y hay un libro que yo lo tengo en la parte de los libros de la página web escuelasuperiorperonista.com, que es El Movimiento Peronista, editado en 1954 o 55, si mal no recuerdo. Y ahí yo saqué en el tema 2 el ideal del general Perón. Y dice lo siguiente: marchamos tras los objetivos fundamentales de la nación, que son labrar la felicidad del pueblo y asegurar la grandeza de la patria. Queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Nada ni nadie por encima de la patria, solo la providencia de Dios prodigando sus bendiciones. Nosotros, todos unidos para amarla, para idolatrarla y para defenderla. Y yo le agregué acá una frase de Cristina que me parece altamente adecuada. O sea, nosotros todos unidos, todos para amarla, para idolatrarla y para defenderla, porque la patria es el otro, que es también otro tema central del peronismo, que expresa que el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad, como vamos a ver más adelante, y por lo tanto es el punto de partida de todo lo que hacemos y también el punto de llegada, a diferencia del liberalismo o neoliberalismo que estamos soportando, que tiene por finalidad el negocio y las ganancias por sobre todas las cosas. O sea, el eterno problema que ya se expresaba en la Biblia: el pueblo o el becerro de oro. Entonces, el camino hacia el ideal que propone el general Perón es la doctrina peronista. Entonces, la doctrina, ¿qué sería la doctrina o qué sentido tiene la doctrina o para qué es la doctrina? Es la orientación del pueblo hacia los grandes objetivos comunes de la nacionalidad. Por eso pretende Perón ponernos a todos los argentinos a través de la doctrina que tengamos una finalidad compartida, una finalidad que nos dé lo que él llama unidad de concepción, o sea, unidad en las ideas, para que después podamos tener unidad en la acción. Que no nos pase lo que pasa ahora, que estamos detrás exclusivamente de personas y no se habla nunca de proyectos, no se habla nunca de finalidades claras y bien definidas. Y no tener un proyecto propio es la mejor manera de realizar el proyecto del enemigo, como creo que nos está pasando. Pediría a todos los compañeros que se muteen, por favor, así podemos desarrollar mejor el tema. O sea, es una doctrina que todos seguimos porque todos la sentimos y por la cual estamos dispuestos a sacrificarlo todo, y a realizar cualquier esfuerzo, porque el triunfo de esa mística es el triunfo de la nacionalidad. O sea, trabajar todos y todas por la felicidad del conjunto de los argentinos y por la grandeza de la nación, es la propuesta que nos hace Perón a través de la doctrina. Y creo que estamos viviendo tiempos en que nadie que sea verdaderamente un argentino puede no desear el triunfo de nuestra propia nacionalidad. La consolidación de la doctrina será la base de la consolidación de nuestro movimiento, porque la propuesta que hace Perón, que siempre es de persuasión, nunca es de imposición,
nunca es de imposición, hace referencia, pido por favor, compañeros, que se muteen, por Te favor, cuento que en todas las clases siempre me conecto. por Siempre favor, levanto mi mano, pero por favor, no me pido puedo que ingresar, se no puedo, muteen, no puedo. Un por, segundo. Hoy te escuché, parece que no me escuchaban a mí. Listo. entonces, por otro lado, la doctrina peronista, que tiene por finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, es una doctrina nacional. Y Perón, en uno de los artículos que él firmó como Descartes, el 15 de mayo del 52, nos decía lo siguiente sobre las doctrinas nacionales. Los pueblos con libre determinación poseen estilo de vida, aspiraciones, propósitos y fines propios, como toda persona, libre y con personalidad propia. De ese libre juego nace espontáneamente una doctrina nacional que conforma el espíritu de la nación. ¿Por qué dice esto de que conforma el espíritu de la nación? Porque Perón toma a la nación argentina, al pueblo argentino, como una sola organización, como una sola unidad, como un cuerpo. Y para él, tomando el ejemplo del cuerpo humano, toda organización tiene dos elementos esenciales. La organización espiritual, que vendría a ser la doctrina, lo que conforma el espíritu de la nación, el conjunto de ideas que une o debería unir a los integrantes de esa organización, o sea, a nosotros los argentinos y argentinas, y también habla de la organización espiritual, que es el instrumento a través del cual realizamos esas ideas. De la misma manera que nosotros tenemos un cuerpo y un espíritu, un espíritu de donde salen las ideas que realizamos a través del cuerpo. Cuando hablamos de una nación libre y soberana, pensamos en un país con designios y objetivos, como asimismo educado, instruido y conducido con sus propios propósitos y hacia sus fines. O sea, de ahí también la importancia, una vez más, de la formación que Perón utiliza como único instrumento, para la realización de su proyecto político. Porque si su proyecto político es que participe el pueblo, evidentemente necesitamos transmitir al conjunto del pueblo nuestro proyecto político. Las colonias poseen la doctrina de sus metrópolis, porque el imperialismo tiene también una doctrina, solo que inconfesable. Ahora pareciera que no tenemos enemigos. Y hoy yo puse a consideración de todos un artículo del general Perón, creo que del año 57, sobre la cuarta invasión inglesa. Yo creo que ya vamos por la octava invasión inglesa. O sea, las colonias poseen la doctrina de sus metrópolis, porque el imperialismo, sobre todo el inglés que nos dominó todo el siglo XIX y casi parte del XX, y el inglés yanqui, que lamentablemente nos sigue pretendiendo dominar. O sea, un país sin doctrina nacional lleva hacia un pueblo sin alma. Lleva hacia un pueblo sin alma. O sea, imaginémonos nosotros sin alma, dice Perón, dice un hombre o una mujer sin alma es un cadáver, grande o chico, pero un cadáver al fin. O sea, y una nación sin doctrina, sin ideas, sin proyectos, sin ideas compartidas, es un cuerpo sin alma. Y como también vimos en el capítulo 3 de Conducción Política,
La doctrina, a diferencia de las ideologías, que son solamente principios generales, la doctrina tienen teoría, o sea, tienen principios, teoría y formas de ejecución. La doctrina, para Perón y para nosotros, es un conjunto de principios fundamentales o esenciales. Por doctrina entendemos, como se ha entendido siempre, el conjunto de principios fundamentales o esenciales que sostienen y son el punto de partida de una escuela cualquiera, filosófica, política, económica, etc. Así considerada, la doctrina peronista abarca un conjunto de principios de orden filosófico, social, económico y político, y debe ser así porque es una filosofía de la vida. O sea, y mejor lo expresa el ítem 10 de la doctrina interna de la nación, que dice: la doctrina nacional es el conjunto de principios fundamentales cuya unidad de concepción promueve la unidad en la acción. Y vamos a ver que algunas ideas, por lo menos, para entender qué son los principios. El concepto de principio está vinculado a los postulados esenciales que permiten el desarrollo de estudios científicos o la práctica de un arte, y a las reglas más importantes que determinan el modo de pensar y de actuar. Los principios también son usados para referirse a fundamentos o leyes sobre cómo funciona una ideología, una teoría, una doctrina, una religión, etc. Los principios resultan de un estudio filosófico de los hechos, nos dice Perón en Conducción Política, que cristalizan reglas que en la mayor parte de los casos han dado buen resultado y han sido aparentes para la conducción. A eso llamamos principio, dice Perón. ¿Por qué se refiere a hechos que cristalizan en regla? Porque él, para poder establecer en el año 1952, porque la definición de doctrina peronista es el artículo 3 de la ley del segundo plan quinquenal. Antes de establecer esta definición que hemos compartido recién con ustedes, según la cual la finalidad suprema, la doctrina peronista o justicialismo tiene por finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, es porque en el año 52 eso se había logrado. Y se había logrado a través de la justicia social que se realizó a través de la independencia económica y de la soberanía política. O sea, Perón nunca propuso nada teóricamente, sino que todo lo que propuso es para realizarlo. Entonces, la doctrina no solamente se enseña, la doctrina se inculca. No va dirigida solamente al conocimiento, sino que va dirigida al alma de los hombres y de las mujeres. ¿Por qué? Porque el peronismo, o sea, Perón, y sobre todo se ve mucho en historia del peronismo, Perón no solo propone el conocimiento intelectual de estas cosas, como podemos estudiar geografía, o anatomía, o cualquier otra de las ciencias, sino que pretende que hagamos carne de todo esto y lo hagamos nuestro, porque él pretende que el pueblo se haga cargo, como lo hizo el 17 de octubre de 1945, o sea, a través de la conciencia social, a través de la organización social y a través de la personalidad social. O sea, haga cargo de esta doctrina. O sea, que a la doctrina no es suficiente conocerla. Es necesario comprenderla y sentirla. Y por eso dice Perón que se inculca. ¿Qué significa inculcar? Machacar,
insistir de manera que por la comprensión, por la propia decisión, por la bondad de nuestra propuesta política, los hombres y mujeres de nuestro pueblo la acepten libre y voluntariamente y la lleven en su corazón, ¿no? O sea, la doctrina tiene principios, la teoría nace en sí de la doctrina, o sea, que es suficiente aprenderla, conocerla, comprenderla, porque va dirigida exclusivamente al conocimiento. O sea, y vamos a ver después, como explicitación, diríamos, la definición de doctrina peronista serían los principios generales. Y vamos a ver que cada una de las materias que constituyeron lo que fue el plan de la Escuela Superior Peronista, o sea, filosofía peronista, sociología peronista, política peronista y economía peronista, son la teoría correspondiente a el concepto del hombre en filosofía peronista, el concepto de justicia social en sociología peronista, la teoría, el concepto o teoría de la independencia económica en economía peronista y el concepto o teoría de la soberanía política en política peronista. O sea, las doctrinas tienen principios, teoría, que es la explicación de los principios, y la forma de ejecución que surgen de esa doctrina son el método de acción para poner la teoría en ejecución, porque si ni la doctrina sola, ni la teoría sola, ni la forma de ejecución sola pueden aplicarse racionalmente. Por eso es tan importante, que aprendamos bien conducción política. Porque de la doctrina se pasa a la teoría y de la teoría se pasa a la forma de ejecución. Y ahora vamos directamente a la composición. No, por supuesto no vamos a desarrollar ni a explicar el contenido de cada uno de estos elementos, pero la doctrina peronista en sí se compone de 8 ítems u 8 elementos, que son la introducción, la definición, que es la que acabamos de compartir con ustedes, las 20 verdades del peronismo, la doctrina política interna de la nación, la doctrina política internacional de la nación, la doctrina de la nación en materia de defensa y seguridad, la doctrina económica de la nación, la doctrina social de la nación y la doctrina de la nación en materia cultural. Cada uno de estos ítems tiene 20 temas. Todos estos temas y todos estos ítems constituyen lo que podríamos llamar los principios de la doctrina peronista. Y yo trato de explicitar estas cosas porque la doctrina peronista, como todo lo que hizo Perón, no fue que se sentó él en un escritorio y se puso a escribir en 1945 la doctrina peronista es esto y esto. Para que tengan una idea de la evolución de la doctrina peronista, por ejemplo, lo primero que, además de realizarla primero, ¿no? A través del primer plan quinquenal, las 20 verdades son del 17 de octubre de 1950. La definición que yo les expresé recién es el artículo 3º de la ley del segundo plan quinquenal de 1952. Desde el artículo 3º al 8º hay una ley que salió, una ley de ministerio que salió en 1954, y su capítulo 5º hace referencia a todos estos ítems. O sea, esta parte de la doctrina peronista apareció recién en 1954. Y la
edición completa de lo que hoy conocemos como la doctrina peronista, con todos estos elementos, apareció recién en noviembre de 1954. Como para que tengamos una idea de que se fue elaborando, como les decía recién. Esta definición que ustedes ven acá, que la repito por su importancia, es el artículo 3º de la ley del segundo plan quinquenal de 1952. Y dice, defínese como doctrina nacional. Por eso la doctrina peronista se definió en ese momento como doctrina nacional porque fue una ley del Congreso. Fue el artículo 3º del segundo plan quinquenal. O sea, de un plan, realización de una doctrina, como propone Perón. Defínese como doctrina nacional adoptada por el pueblo argentino la doctrina peronista o justicialismo. El justicialismo es la expresión de la doctrina peronista, que tiene como finalidad suprema, como les decía antes, alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. No de cualquier manera, no de cualquier manera, mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Es lo que en este encuentro pretendo compartir con ustedes, aunque por ahí yo repita algunas cosas. Y hablando de repetición, vuelvo a insistir a los compañeros y compañeras la importancia, la necesidad de que no tomemos lo que podemos llamar formación exclusivamente como un venir y escuchar. Yo quisiera desterrar ese sistema que está tan arraigado en el movimiento nacional, es venir a escuchar nada más a un compañero más o menos sabio, más o menos importante. Y yo propongo que tomemos cada uno de los compañeros y compañeras presentes una actitud activa, no pasiva de venir a escuchar nada más, sino activa en el sentido de tomar estos textos, imprimirlos en su unidad básica, agrupación, etcétera, de manera que cada compañero tenga un ejemplar que lo pueda leer, que lo pueda estudiar, que lo pueda analizar, que formen una escuela en cada uno de los ámbitos, como nos pide Perón, o sea, las 1000 escuelas peronistas que nos pide Perón, desarrollando este plan que humildemente uno trata de compartir con ustedes, porque lo que yo puedo hacer acá con ustedes es solamente información, que contiene solamente el 1% o el 2% del contenido real de cada una de las materias. Información que si no se consolida con un trabajo personal y sobre todo grupal, a través de un encuentro semanal que podrían tener en cada uno de sus ámbitos, una vez leído, analizado cada uno de estos temas, discutirlos entre ustedes de manera que, como decía Perón antes, se haga carne en cada uno de ustedes, les llegue al corazón a una aceptación libre y voluntaria para su realización. Me parece fundamental, y por eso insisto permanentemente, no por locura mía, sino porque Perón fue el método de Perón. Perón instituyó la Escuela Superior Peronista acá en el 51. En el 53 formó en cada una de las provincias las escuelas regionales. En el 48 formó las escuelas sindicales en cada uno de los sindicatos, y a partir del 51 también en cada uno de los sindicatos se enseñaba el plan de la Escuela Superior Peronista. En las ciudades importantes, cada una, entre 4 o 5 unidades básicas, formaban los ateneos peronistas para estudiar
la doctrina peronista. Había una revista que se llamó Mundo Peronista, que primero llegaba cada mes y después cada 15 días con una guía de adoctrinamiento básico para el estudio y el análisis de los compañeros en las unidades básicas. Ese era el plan que tenía Perón para llegar al conjunto del pueblo a través de su doctrina, su causa, su ideal, porque, como les decía antes, el peronismo sin la participación popular, no es peronismo. Perón hizo lo que hizo porque hizo lo que el pueblo quería. Trató siempre de interpretar lo que nuestro pueblo quería. Por eso quería la felicidad de cada uno de los integrantes de nuestro pueblo y la grandeza de la nación. Y acá recuerdo una vez más lo que nos dice Perón en el capítulo bolilla segunda y tercera de Conducción Política, cuando nos habla del problema argentino, el caudillismo, el caciquismo, la desunión y el sectarismo que encontró en el país. Igualito al que tenemos hoy. Igualito al que tenemos hoy. O sea, hombres y mujeres que iban detrás de otros hombres o mujeres, no detrás de una causa, de un ideal, de una doctrina. Hemos vuelto... Antonio, Sí. perdón que te interrumpa. Mm. Y estaba súper estructurado metodológicamente. Y vos con tanta experiencia, ¿qué crees que pasó? ¿Por qué no se siguió con esta formación? Hubo muchas razones. O sea, la Escuela Superior Peronista existió hasta 1955. El enemigo sabe muy bien la importancia que tiene esto, y a partir de 1955 no solo se quemaron todos los libros, o sea, en mi página web escuelasuperiorperonista.com yo puse la historia de los libros originales de la Escuela Superior Peronista. Las hordas radicales, y porque era así, o sea, eran los comandos civiles posteriores a la revolución fusiladora del 55, iban a las unidades básicas y rompían todo y quemaban todo. Y los compañeros peronistas, como alternativa, enterraban los libros en distintos lugares, como para que no se los saquen. Y, por ejemplo, los libros originales de la Escuela Superior Peronista que yo puse en mi página web, son los libros que rescató el director de la Escuela Superior Peronista de San Juan, que era un compañero sindicalista, que agarró todos los libros que había en la Escuela Regional de San Juan, antes de que lleguen las hordas radicales de los comandos civiles a quemar todo, y las llevó al campo, a la casa de un amigo, y las enterró. Y algunos libros los enterró envueltos en diario. Esos se salvaron. Y como es una zona muy salitre, explicaba el compañero, los que no envolvió en diarios, no quedó nada. Esa es una de las razones. Tengamos en cuenta que del 55 al 73 hubo dictaduras militares, donde se quemaron todos los libros de la Escuela Superior Peronista y todo libro peronista, y estaba prohibido no solo los libros, sino la palabra Perón, peronismo, Evita, etcétera, etcétera. El enemigo sabe muy bien, y yo creo que y dónde atacar sabe muy bien. Sí. Cosa que nosotros no lo tenemos suficientemente en cuenta. Claro, mientras más desinformados estemos, mientras menos sepa el pueblo, es mucho más fácil dominar. Yo creo que el mayor éxito de nuestros enemigos ha sido el ocultamiento sistemático del pensamiento nacional en general,
y especialmente del pensamiento político del general Perón. Pero sigo con las causas. En el Sí, en el 76, chat nos están escribiendo también que muchos que son, digamos, compañeros que, que dicen, o sea, afirman también eso, que lo han vivido seguramente. sí, 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 seguro. En la dictadura del 76, estaba viendo los otros días, se conmemoró no sé cuántas toneladas de libros quemaron acá en Sarandí, en la provincia de Buenos Aires, cerca de, en el partido de Avellaneda. Y, y después siempre hubo una, ¿cómo les puedo decir? Una acción del enemigo como para eh, ocultar permanentemente, y yo creo que no hemos sabido tener la suficiente reacción ante esto. Por eso yo insisto tanto en el tema de la formación, no por, ojalá yo hubiera tenido la capacidad de Perón como para pergeñar todo esto, pero estoy absolutamente convencido que ha sido la forma y manera que él instrumentó como para hacer lo que él llama su revolución en paz. Es una frase del 1 de mayo de 1974 ante la Asamblea Legislativa que yo recuerdo, me la aprendí de memoria. Venimos haciendo en el país una revolución en paz. Revolución en paz significa para nosotros desarmar no solo las manos, sino los espíritus y sustituir la agresión por la idea como instrumento de lucha política. Ese es el objetivo del peronismo. Y para lograr eso, Perón propone, como les decía antes, en la bolilla 2 de conducción política, reemplazar a los caudillos, a los caciques, a los sectarios, o sea, las opiniones personales. Nosotros no deberíamos discutir si nuestro candidato es Juan, Pedro o Andrés, sino deberíamos discutir cómo hacemos para realizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad y organizarnos para eso. Claro, plebiscitos, asambleas, cabildos, una Para cosa hacer, por así. ejemplo, el segundo plan quinquenal, el primero lo hizo un poco a los ponchazos a través de, no los ponchazos, pero a través de lo que se llamó, a ver si me acuerdo, el Consejo de Posguerra, me parece que se llamó. Y después, para el segundo plan quinquenal, que yo les recomiendo efusivamente que lo vean, tuvo más o menos 100.000 consultas a la gente en general a través de cartas, a los gobernadores, a los diputados, a los intendentes, etcétera, etcétera. Y de esas 100.000 consultas hizo el segundo plan quinquenal. Eso es participación popular, a través de las instituciones, desde ya. O sea, participación popular democrática, a través de lo que él llamó las organizaciones libres del pueblo. Claro, porque Perón en esa época ya hablaba en la comunidad organizada de lo que sería la democracia participativa, que hoy lo tenemos como bandera, ¿no? Y que nunca logramos instalar la idea. Claro, Pero ya en esa época Ujú. se hablaba de democracia participativa, de que la gente se involucre y que el pueblo se dé sus propios proyectos y realice sus propios proyectos sin tener que recurrir, digamos, al permiso de los poderes, ¿no? exacto. Pero además, yo no había De profundizado. 40 años, de a 40 años de la democracia Sí, sí. Ujú. No, pero también. la importancia que planteaba vos sobre la comunidad organizada está en que esa comunidad organizada a través de la se logra a través de la participación popular.
O sea, si no, no hay comunidad organizada. Y, Claro. y el objetivo último, diríamos, la ideología que enmarca todo lo que estamos haciendo es lograr esta comunidad organizada que Perón propuso en 1949 en su discurso ante el Congreso de Filosofía. Ajá, sí. Yo por eso les puse en el... no podemos desarrollar todos los temas, pero en otro curso que estoy haciendo presencial en el Instituto Juan Domingo Perón, el compañero Daniel Di Giacinti expuso sobre la importancia de la comunidad organizada como marco de todo de la formación que podemos tener nosotros, porque es la verdadera democracia a la que aspira el peronismo, o sea, una democracia, como les quería decir antes, realmente participativa, no teóricamente participativa como es en el liberalismo y en el neoliberalismo, y como es en las propuestas autoritarias donde el Estado suple la acción del pueblo, ¿no? Entonces pido por favor que se muteen, porque hay... Camila, me parece que es. Vamos a ver. Pido por favor. Listo. Ya está. Gracias, gracias. Entonces, y acá explico un poco mejor, diríamos, lo que ya compartí con ustedes antes, referido a que Perón, para hacer realidad esa comunidad organizada, en toda su propuesta política, y por eso es una doctrina nacional, por eso es un movimiento, el peronismo es un movimiento nacional. Perón toma a la Argentina, a nuestro país, como una unidad, como una sola organización, y para él toda organización, como les decía antes, tiene dos elementos esenciales. La organización espiritual, o sea, las ideas y valores que unen a los integrantes de la organización, en este caso que nos deberían unir a nosotros como integrantes del país. La doctrina, que para él es la organización espiritual del país, el alma colectiva de la patria, la que da unidad de concepción, o sea, unidad en las ideas, unidad en el objetivo, unidad en la finalidad, para que luego pueda haber unidad en la acción. El alma de la patria es la doctrina nacional, dice el tema 9 de la política interna de la nación. O sea, el principio 9 de la política interna de la nación. Y la organización material son los medios a través de los cuales se logra unidad en la acción. Unidad en la acción, porque si no hay unidad en la acción es imposible realizar los ideales para realizar esos valores e ideas. El gobierno y el Estado y las organizaciones libres del pueblo constituyen el cuerpo de la comunidad organizada. Y el alma es la doctrina nacional. Además... Lo material no entendí, Antonio. ¿Cómo? Lo material, ¿qué sería? La forma, ¿de qué forma y manera? Por eso Perón habla permanentemente de la actualización. O sea, estos son, la doctrina, diríamos, son principios generales. Ahora, ¿cómo realizamos hoy la felicidad del pueblo, la grandeza de la nación a través de la justicia social? Eso es la forma de ejecución, ¿cómo la hacemos hoy? En el país que tenemos hoy, con la realidad geopolítica que tenemos hoy, etcétera, etcétera. O sea, los principios son lo que estamos viendo, la definición de doctrina peronista. La teoría son la explicación que está en cada una de las materias de filosofía peronista, sociología, economía y política peronista.
y las formas de realización es cómo hacemos para hacer realidad en cada uno de los momentos de la historia esas ideas, esa finalidad, ese objetivo. No sé si me explico bien. Sí. No, porque está lo espiritual, siempre que hablamos de lo espiritual y lo material, ¿no? O sea, hablamos de lo Claro, espiritual como claro. ideas y demás. Y cuando hablamos de lo material, hablamos de lo tangible, de lo que se ve, lo que se puede Es que tocar y para demás. poder realizar las ideas tenés que utilizar el cuerpo y la organización y el Estado y el gobierno. ¿Te das Claro, y cuenta? los recursos. Y los recursos, exacto. Claro. Sí, y ahí viene lo que diríamos la lucha que llama Perón por la conquista de lo que uno cree que debe hacer, diríamos. No, no son gratis esta propuesta de Perón. Y sí, sí, porque La por ahí la con las historia de buenas Perón intenciones, con las perdón, buenas intenciones, no sé, no como te, que no sé. no No, te, digo que con las buenas intenciones, que por ahí no se puede en organización y acá los militantes a veces también chocamos con ese tema de los recursos, ¿no? O sea, cómo generamos esos recursos o cómo, sí, tenemos buenas ideas, buenas intenciones, somos militantes, no, tratamos de pero no, organizarnos con objetivos claros, pero mediante un proyecto, obviamente. Y bueno, y a veces el tema de lo material nos atraviesa tan fuertemente que por ahí no se logra, ¿no? no, pero acá no se está hablando de los recursos que nosotros como militantes podemos conseguir en nuestras unidades básicas, etcétera, para el sostén nuestro. Acá se está hablando de la nación. Cuando hablamos de lucha, no es contra la inflación, sino contra los enemigos de la patria, que hemos soportado durante toda nuestra historia, cuya única finalidad es robarnos lo más posible en el menor tiempo posible. El imperio inglés durante todo el siglo XIX hasta 1943 y después de 1955, yo diría hasta hoy, agregado a partir del 55 o del 76, agregado el imperio norteamericano. Claro, hoy en día se están disputando el litio fundamentalmente y el gas. Exactamente, exactamente. Y eso Y eso es nuestro y se lo van a llevar ellos. lamentablemente no lo tenemos en cuenta. Y cuando vos me hablas de que no podemos en la unidad básica o en nuestra casa conseguir los elementos que necesitamos para lo que Perón llama la felicidad del pueblo, o sea que lo vamos a ver más adelante. La felicidad del pueblo no es nada más ni nada menos que todas y todos los argentinos podamos eh, ejercer nuestros derechos de salud, trabajo, educación, vivienda, etcétera, etcétera. Y eso no es posible porque el Fondo Monetario se lleva todo lo que Perón llamaba lo producido por todos los argentinos. Si vos cobrás el sueldo y encontrás en tu casa una persona que cuando llegás a tu casa te dice dame el sueldo o dame el 80% de tu sueldo y arreglate y se va, es muy difícil mantener una familia. Lo mismo nos pasa con el Fondo Monetario, con la privatización de, de todas las empresas nacionales que se hizo durante el Menemato. Durante el Menemato se privatizaron 492 empresas nacionales. Gobierno peronista. En nombre del peronismo, en nombre del peronismo. Exacto. Para que vean la importancia de que tengamos claro estas ideas
Y hoy tampoco están muy claras. Los puertos mismos. ¿Cómo? Los puertos, lo que se dice ahora el Paraná, la Claro, hidrovía que le dicen ahora. O sea, todos dominan todo el comercio. todos los puertos del Paraná están en manos extranjeras. O sea que la lucha ya en 1845, la lucha, la batalla de la Vuelta de Obligado era por este mismo tema, porque de ahí sale Claro. toda la producción argentina. Y lamentablemente siguen siendo no argentinas. Claro, Por la eso, guerra del Paraguay fue por eso mismo, para ah, controlar esa parte. también, también. Y ahora dicen que desde el Paraguay los norteamericanos van a controlar también ellos. Es muy importante, compañeros, que tengamos en claro todas estas cosas, porque si no, no se pueden defender. O sea, nadie quiere ni valora lo que no conoce. Y por eso yo insisto tanto en la necesidad de que se involucren en el tema de formación, lo tomen como propio, armen escuelas y discutan estos temas que hacen a la vida nuestra. No son teoría esto. No es teoría. El Fondo Monetario no es una teoría. La dominación extranjera sobre nuestro país y sobre la conducta de muchos de nuestros dirigentes no es teoría. Y el cipallismo de muchos de nuestros dirigentes no es teoría. Se ven. Las consecuencias las sufrimos en nuestras casas, en nuestro barrio, porque, como vamos a ver después, la grandeza de la patria se hace con lo producido por el conjunto de los argentinos, o sea, los caminos, las viviendas, o sea, lo que necesitamos para todos, se hace con lo producido por el conjunto. A lo que Perón llamaba que la manguera chorree para adentro, no para afuera, como está chorreando ahora para el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, y para las empresas multinacionales que manejan todos los supermercados, manejan la mayoría de las petroleras, la mayoría de las empresas de alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas hacen referencia a nuestra vida diaria. Entonces, además, todo hablando de la doctrina nacional y la organización nacional. Toda organización debe tener una finalidad clara y definida, que Perón le llamaba la objetividad. Porque, o sea, objetividad en el sentido militar, porque en el sentido militar un objetivo es la meta a lograr en una batalla. La objetividad representa la finalidad de la organización, vale decir, el objetivo a satisfacer, la misión a cumplir, en síntesis, nos decía Perón. La doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema, como lo dije tantas veces, alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Los objetivos o caminos generales para lograr la finalidad, mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Y las políticas o líneas generales de acción a tener siempre en cuenta en todo lo que hagamos es la armonía. La armonía de los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Y, a ver, como para tratar de explicar un poco, sin entrar en los libros que fueron la escuela superior de la Escuela Superior Peronista, yo encontré una síntesis, o mejor dicho, un esquema de la doctrina peronista en el libro Técnica del Adoctrinamiento o Técnica para transmitir la doctrina, que es el que quiero compartir ahora con ustedes. O sea, el esquema de la doctrina peronista sería el siguiente.
Los objetivos de la doctrina tienen un objetivo inmediato, que es la unidad nacional. Sin unidad nacional no hay objetivo posible. O sea, mejor dicho, el objetivo primero y principal de la doctrina peronista es que haya unidad nacional. El objetivo último sería lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. El principio fundamental filosófico, o sea, la fundamentación filosófica del justicialismo es que el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad. Y por lo tanto es principio y fin de todo lo que hacemos. O sea, tiene valores individuales. Tiene también valores sociales, o sea, tiene una función social. No podemos hacer lo que se nos cante la gana porque los demás tienen también valores sociales. Y por último, desde el punto de vista filosófico, el hombre, la mujer y el ser humano tiene valores espirituales. Es para nosotros armonía de materia y espíritu, un poco lo que decíamos antes. En el peronismo se propone, a través de la doctrina, que utilicemos todo, el cuerpo, la inteligencia, el alma, el corazón, el amor, etcétera, etcétera, que por otro lado Perón dice que es lo único que construye, el amor. La justicia social es el principio fundamental sociológico, que implica en primera instancia, miren ustedes, en primera instancia, elevar la cultura social. En segundo, dignificar el trabajo. Y dignificar el trabajo y no lo puedo leer, no me acuerdo bien cómo es. A ver, ¿cuál? Dignificar el trabajo y humanizar el capital. Humanizar el capital. La independencia económica es el principio fundamental económico, que implica que, miren ustedes lo que implica. En primera instancia, recuperar el patrimonio nacional, lo que nos robaron, ¿no? Nos roban. Los puertos, etcétera, etcétera, como después lo voy a tratar de compartir. Reactivar la economía, o sea, primero recuperar el patrimonio nacional, segundo reactivar la economía y tercero que haya una justa distribución de la riqueza, cosa que no estamos viendo. No. Bueno, lo del el cuarto no se cumple, digamos. Para nada. Por otro lado, la soberanía política sería el principio fundamental político, que implica respetar la soberanía de los ciudadanos, o sea, los derechos de los ciudadanos. Esto es la felicidad del pueblo, respetar los derechos de los ciudadanos, que todos los ciudadanos puedan tener el ejercicio pleno de todos sus derechos que les corresponde como personas con dignidad, como decíamos antes. También la soberanía política implica respetar la soberanía del pueblo, o sea, la democracia, hacer lo que el pueblo quiere y defender solo su interés, no la de los yanquis, el Fondo Monetario, y respetar la soberanía de la nación, o sea, la libre determinación de los pueblos. Y acá yo trato de compartir con ustedes un texto de Perón del 1 de mayo del 50 ante la Asamblea Legislativa, donde habla de la importancia de mejor dicho, de la necesidad o finalidad primera de la unidad nacional. La doctrina tiene como finalidad primera la unidad nacional. Dice, para que nuestro pueblo hiciese suyo nuestro ideario y se lograse la coincidencia imprescindible para alcanzar nuestra finalidad primera de unidad nacional, era menester romper toda barrera de separación entre el pueblo y sus gobernantes. Miren ustedes el objetivo de Perón. Romper toda barrera entre el pueblo y sus gobernantes. Y entre los distintos grupos sociales del mismo pueblo. Y hacer que cada argentino se sintiese dueño de su propia patria. Un poco lo que yo aspiro a que se sientan dueños también del aprendizaje que deberíamos tener de estas cosas.
Por eso Y lanzamos un el poco grano. lo que nos dijo, y un poco lo que siempre dice Cristina, o los mensajes de Cristina, Sí, sí. ¿no? De que cada uno tome el mando, cada uno, bueno, Agarre el varios. bastón de mariscal que todos llevamos en la Exacto. mochila. Sí, sí. Ese es Ujú. esa es la propuesta de Perón de siempre. Y Cristina dice algo que no sé si me voy a acordar de todo, pero creo que fue en Quilmes, en julio más o menos del 16, cuando ya habíamos perdido, dijo, el camino es el de las ideas, el camino es el de estudiar, el camino es el de prepararse más que todos, el camino, repite, es estudiar, el camino es ayudar al que tiene problemas, ayudar al que está al lado. Más o menos era lo que decía Cristina y lo que practicó siempre, ¿no? Sí, sí. El objetivo último, finalidad suprema, la felicidad del pueblo. ¿En qué consiste esto de la felicidad del pueblo? Nuestra doctrina es una doctrina humanista. Nosotros pensamos que no hay nada superior al hombre y a la mujer y en consecuencia nuestra doctrina se dedica al hombre, a la mujer individualmente considerado para hacer su felicidad y al hombre colectivamente tomado para hacer la grandeza y la felicidad del país. Esta es otra explicación sobre lo que significa la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Lo primero que hubo que hacer fue realizar lo que ustedes ahora conocen como la justicia social, a fin de que la inmensa masa del pueblo empezase a vivir con cierta dignidad y que los trabajadores argentinos gozasen de los derechos mínimos indispensables para vivir como hombres, como personas humanas. Esto es la felicidad del pueblo, que el sentido de la felicidad del pueblo. Que todos los hombres y mujeres de nuestro pueblo tengan la posibilidad real del ejercicio pleno de todos sus derechos que como seres humanos con dignidad nos corresponde. Ujú. Esta comunidad que... Tengan la oportunidad, la inclusión que tanto el Es lo que Cristina le kirchnerismo, llama ¿no? la inclusión, Exacto. que todos tengamos cada día más y mejores derechos y los podamos poner en práctica, no solo que lo tengamos teóricamente. Y Evita va a decir que los derechos se defienden, no solo hay que adquirirlos, sino defenderlos. Y vamos a ver también algunas ideas sobre lo que Perón entendía como la grandeza de la nación, que para él era el supremo objetivo peronista. Y el 1 de mayo del 49 también ante la Asamblea Legislativa nos decía lo siguiente. Si gobernar consiste en buscar los medios para lograr el bien público, no cabe duda que la determinación de tan alta finalidad no es posible sin el acicate de la ilusión. Y mi gran ilusión, lo he dicho reiteradamente, es el engrandecimiento de la nación argentina. O sea que la manguera chorree para adentro, para que lo entendamos. A ello respondió la redacción y ejecución del plan de gobierno. A ello va encaminada la reforma constitucional. Ese objetivo se persigue asimismo con la nacionalización de los servicios públicos, con el impulso industrial, con el incremento inmigratorio y, en resumen, con cuantas medidas he adoptado dentro del ámbito de mi competencia. Hoy estaba leyendo un artículo que me mandó un compañero escrito por Perón, creo que en el 57, sobre la cuarta invasión inglesa. Y la primera condición que le pusieron los ingleses a los cipayos de la Revolución Libertadora fue la destrucción de nuestra industria nacional, que lo lograron desde ya. La grandeza verdadera, absoluta y auténtica de nuestra Argentina. O sea, acá Perón hace una descripción de lo que para él es la grandeza de la patria, también en ese discurso, ¿no? Cuando el pueblo contempla el espectáculo febril con que se construyen miles y miles de viviendas particulares en todo el país, cuando ve cómo se reclama en todas partes el esfuerzo individual
y cada argentino tiene no una, sino varias posibilidades de trabajo para elegir, compañeros y compañeras. Eso, que el trabajo lo... Varias posibilidades de trabajo para elegir. Cuando advierte que de los miles de unidades incorporadas al transporte automotor no hay suficientes medios para satisfacer el intercambio comercial que canaliza la riqueza de unas a otras zonas del país y al interior. Cuando comprueba cómo el Estado construye en todas partes escuelas, caminos, edificios públicos, vías de comunicación, líneas telegráficas y telefónicas, institutos de salud pública y asistencia social, por no citar sino las obras más diseminadas a lo largo y a lo ancho del país. Y cómo en 5 años se construye más que en medio siglo o en un siglo. Cuando ve con sus propios ojos la realidad de un enjambre numeroso de industria que crece prodigiosamente como al conjuro de un toque milagroso. Cuando comprueba que sobre innumerables productos de antigua procedencia extranjera aparece ahora el nombre de la patria, o sea, la industria nacional. Cuando encuentra que el té y el arroz y el tabaco y el aceite de oliva y otros 100 elementos de su necesidad cotidiana tienen ya el sabor de la propia tierra criolla, justa, libre y soberana. O sea, todos esos se cultiva ahora en Argentina, o se cultivaba. Entonces, esto es la grandeza, hacer la grandeza de la patria. Una pregunta puede ser. ¿Cómo? Sí. No te Sí, entendí. no, una pregunta porque de repente se decía. No, una pregunta porque de No, repente te escucho totalmente entrecortado y no te entiendo. no tenemos que reivindicar esta. Yo ¿Cómo? te escucho totalmente entrecortado y no te entiendo lo que decís. Si lo escribís en el chat y lo leemos. Dice, entonces empieza a sentir algo más que aquella vieja y pueril vanidad de una grandeza que no tenía ninguna fuerza de expresión porque era una grandeza humillada y sometida, que no era por lo tanto grandeza, y empieza a sentir el legítimo orgullo y la legítima dignidad de una nueva dignidad que ya nadie podrá ni discutir, ni humillar, ni someter. Es la grandeza verdadera y absoluta y auténtica de la nueva Argentina construida por Perón. Y acá yo quería seguir con ustedes esas 4 explicaciones que ya lo hicimos antes sobre ese esquema de la doctrina peronista. Yo lo pasaría, porque ya son las 20:28, porque ya lo expliqué antes esto. No vimos el tema de la armonía. Sí explicamos lo que es la justicia social, la felicidad del pueblo, la grandeza de la nación. Explicamos la filosofía peronista cuyo principio fundamental es la dignidad del hombre, de la mujer, del ser humano para el peronismo. Explicamos la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Nos falta algunas ideas sobre la armonía en todo, o sea, cuando se dice en la definición de doctrina peronista, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad, se está hablando de una armonía que yo saqué de distintos textos de las distintas materias, las distintas armonías o tercera posición, que es lo mismo en el peronismo. Desde el punto de vista filosófico sería ni idealismo ni materialismo, realismo, lo que propone el peronismo. O sea, una armonía entre los opuestos, la fuga de la inestabilidad de los extremos hacia el punto de equilibrio de los mismos. O sea, se pretende, siempre el peronismo pretendió ninguno de los extremos. Nunca
admitió ni la lucha de clases ni el dominio de los poderosos. Siempre habló de la armonía. La tercera posición antropológica es ni solo materia ni solo espíritu. Nosotros somos, como decíamos antes, armonía de materia y espíritu. La tercera posición sociológica, ni individuo solo ni sociedad sola. Armonía de personalidad y sociabilidad, o sea, comunidad organizada. La tercera posición económica, ni economía libre ni economía dirigida, economía social. La tercera posición sindical es ni presidencia fría ni intervención opresora del Estado, colaboración armónica del Estado con el pueblo. La tercera posición política nacional, ni Estado liberal ni Estado totalitario. Comunidad organizada es la propuesta del peronismo. Y la tercera posición política internacional es el abandono de las ideologías antagónicas, el hombre sobre los sistemas y las ideologías y la soberanía de las naciones al servicio de la humanidad. Y por último, yo quería mencionarles nada más, el tema de el segundo tema de la doctrina. El primer diríamos, la introducción es la historia, diríamos, de la doctrina. El primer tema es la definición. El segundo tema son las 20 verdades que Perón dijo ante el pueblo el 17 de octubre de 1950 con estas hermosas palabras. Estas son las 20 verdades fundamentales del justicialismo peronista. He querido reunirlas así para que cada uno de ustedes las grabe en su mente y en su corazón, para que las propale como un mensaje de amor y de justicia por todas partes, para que honrada y lealmente las practique, para que viva feliz según ellas y también para que muera feliz en su defensa si fuera necesario. Y en una revista que salió en 1955, me parece, encontré esta división de las 20 verdades orientadas a la ética peronista, que sería la 2, el peronismo es esencialmente popular, todo círculo político es antipopular y por lo tanto no es peronista. Lo que decíamos antes en el capítulo 2 de conducción política, reemplazar a los caudillos, a los caciques, a los sectarios por una doctrina. El peronismo es popular, trabaja para el conjunto del pueblo, no para un sector o para un caudillo. El peronista trabaja para el movimiento. El que en su nombre sirve a un círculo, a un caudillo, lo es solo de nombre. No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. Para el peronista no puede haber nada mejor que otro peronista, cosa que Perón agregó cuando vino en el 73. Para un argentino no puede haber nada mejor que otro argentino. Unidad nacional. Ningún peronista debe creerse más de lo que es ni menos de lo que debe ser. Cuando un peronista comienza a sentirse más de lo que es, empieza a convertirse en oligarca. Esta es la definición de humildad del peronismo, ¿no? Ni menos, ni más de lo que somos, ni menos de lo que debemos ser. La octava, en la acción política, la escala de valores de todo peronista es primero la patria, después el movimiento y luego los hombres. La política no es para nosotros un fin, sino un medio para el bien de la patria, que es la felicidad de sus hijos y la grandeza nacional. Los dos brazos del peronismo son la justicia social y la ayuda social. Con ello damos al pueblo un abrazo de justicia y de amor. El peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Desea héroes, pero no mártires. Y por último, un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso el peronismo tiene su propia doctrina política, económica y social, que es el justicialismo. Y una segunda parte que serían las verdades referidas a
a la doctrina peronista, las verdades referidas a la doctrina peronista, que son principios fundamentales destinados a cimentar la unidad de concepción de la doctrina peronista como base de la unidad de concepción de la doctrina nacional. La doctrina peronista pretende ser la base de lo que debería ser una doctrina nacional, o sea, el acuerdo nacional que propone Perón en el modelo argentino de 1974, que dé unidad de acción al pueblo y realiza la verdadera unidad nacional. En la nueva Argentina el trabajo es un derecho que crea la dignidad del hombre y es un deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume. En la Argentina los únicos privilegiados son los niños. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. El justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el derecho de la comunidad. Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social, poniendo el capital al servicio de la economía y esta al servicio del bienestar social. Como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho, pero en función social. Queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Constituimos un gobierno centralizado, un Estado organizado y un pueblo libre. Y por último, en esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo. Lo mejor que tenemos es el pueblo. Y como podrán ver ustedes, todos estos son principios. Y los principios, como decíamos antes, son líneas generales de orientación, que si los Perón nos dice que los deberíamos conocer de tal manera que ante cualquier problema, ante cualquier dificultad, nos broten espontáneamente de nuestro subconsciente y los apliquemos a la realidad en forma permanente. Esto era más o menos lo que quería compartir y yo, si quieren... Ay, como un eco. Hola, hola. Ahora, sí, se escucha. Sí, José. No, lo que quería decir, bueno, que no es la primera vez que lo escucho, digamos. No se entiende nada, no sé quién está hablando, pero no se entiende nada. Es José María, pero creo que tiene poca o mala conexión. A ver, Hola, o eso, a ver, José. ¿me escucha? Sí. Ahora sí. Sí, ahora se escucha bien. No, que no lo escucho, digamos. No se entiende nada. A ver, Rodrigo. seguí hablando. Luis, Marcelo o Merl, creo que levantó la mano. A ver. No, No, ahora no no. veo. Habría que leer los chats, me parece que por los chats. No, algunos que se conectaron y algunos que, bueno, que salen y entran debido a por ahí tienen una mala conexión. Sí, también. Pero Sí. bueno, escuchamos alguna otra pregunta que quieran hacer o escríbanos en el chat. Merlo de Acá. la Nueva Bueno, a ver, lo Independencia, me vamos parece. a... A ver, dale, a ver. Sí, se El puede que desmutear quiera igual. hablar, que se desmutee directamente, que pueda hacerlo y exprese la pregunta que quiere hacer o el comentario. A ver, no lo encuentro al compañero que había levantado la mano. Sí, No, yo quería resaltar, mientras busca Vilma al compañero que va a hablar, Ujú. quería resaltar, o sea, la belleza de la doctrina, ¿no?
Y resaltar también dentro de eso que esta doctrina no es producto de una mente genial, es producto de un pueblo que estaba luchando y al calor de esas luchas nace el peronismo y se da un conductor que lo encarnó Perón, ¿no? Y Perón es el que le pone la pluma a ese pueblo que está desplegando su ser en esa lucha, ¿no? En esas luchas que se dan a partir de los años 30, básicamente, desde que derrocan a Irigoyen, toda la década infame y bueno, en el 42 Perón empieza a organizar, creo que en el 42 que está, no, en el 43, que está en la Secretaría de Previsión y Seguridad y empieza a trabajar en la organización de ese pueblo, ¿no? Claro. Y ahí eso genera que el 17 de octubre del 45 el pueblo sepa qué hacer cuando lo meten en cana a Perón y sale organizado espontáneamente sin incluso adelantándose a lo que la organización que fue la CGT había llamado creo que para 2 días después. El 18, sí. Sí, y el pueblo sale antes que su propia conducción a pedir por la liberación de Perón, ¿no? Eso es una muestra de lo fino y lo genial que trabajó Perón esos 2 años que pasaron del 43 sí, al 45 que lo detienen, ¿no? Sí, Juan Manuel, Y sobre esto sí, hay un tema para mí muy importante que Evita lo expresa mucho en Historia del Peronismo, que no hay conductor sin pueblo ni pueblo sin conductor. O sea, y eso claro. explica, por otro lado, la importancia que Perón le atribuye en conducción política a los dirigentes. Y cuando dice que Ujú. la responsabilidad del dirigente es total, y la necesidad que tenemos los que de una forma u otra pretendemos ser militantes para algún día dirigir algo, la importancia de formarnos, ¿no? Sí, discúlpame, pero me pareció muy importante Sí, esto que sí, estás sí. marcando. Y fue muy lindo, o sea, cómo salió la gente, salimos todos cuando Bonadío citó a indagatoria a Cristina, Claro, este, y cómo salimos todos a bancar, ¿no? Eh, Fue como un mini 17 de octubre de nuestra época, ¿no? sí, Este, sí, sí, sí. Este, Sí. Juan, Juan Manuel, sí, ¿puedes leer el chat? La pregunta que no hizo José porque, María. a ver si lo puedo abrir acá. Sí, porque yo no lo puedo abrir. a ver, Estoy tratando de abrirlo, eh, pero me sale una parte nada más. espera un poquito. Cuando se habla, me parece. Uy, Dice, cuando se habla sí, que de que la economía peronista no es dirigida no es ni dirigida ni liberal, sino social. ¿Cuál viene a ser la diferencia con la socialdemocracia? Bueno, ¿lo contesta el compañero o lo contesto yo? Contestalo, contestalo. contestarlo. Bueno, la socialdemocracia básicamente lo que plantea, lo que se propone es preservar el sistema del colapso al que estaba sometido en la época y al que está sometido todo el tiempo, ¿no? Y ahora estamos viviendo justamente eso, el agotamiento de un estado de bienestar que ya no da respuesta, no puede dar respuesta, no solamente porque no quiere, sino no puede, materialmente no puede dar respuesta a las demandas sociales. Y una economía planificada y dirigida como la economía peronista en aquella época y la economía kirchnerista en nuestra época, no se plantea, a diferencia de la socialdemocracia, no se plantea preservar el sistema
demoliberal, ¿no? Lo que se plantea es enaltecer a la clase trabajadora, porque hay una lucha entre la clase trabajadora y la clase propietaria, es que ellos siempre están más arriba que nosotros en la distribución del ingreso. Entonces, el peronismo logró en su momento el 50-50, ¿no? Nunca más se logró eso hasta la época de Néstor y Cristina, que estuvimos ahí y vivimos muy bien, o sea, recordamos estos años porque los vivimos, todos los que estamos acá vivimos esa época. ¿Qué pasa? Que cuando se sale de eso, es otra vez, o sea, el poder total de, digamos, el poder económico que trata de capturar la mayor cantidad de esa renta, del pastel, digamos, para sí mismo, ¿no? Es una minoría que captura el 50 y pico por ciento, o sea, más de la mitad de la torta para ellos solos. Y el resto del pueblo, que somos la inmensa mayoría, o sea, nos quedamos mirando y repartiendo, comiendo migajas, ¿no? Y peleando entre nosotros por migajas. Por eso ahora tenemos un 40% de pobres. Claro, claro, estamos en el horno con eso. No solo... Por eso el peronismo, el kirchnerismo plantea otra cosa. Sí, sí. Sí, Antonio, ¿querés responder a la pregunta? Sí, lo que pasa es que en el liberalismo se pretende que el Estado no intervenga de manera que los poderosos manejen todo, como lamentablemente creo que está pasando en este momento, y sobre todo los imperialismos promueven este tipo de dominio de los pueblos como para ellos robar lo más posible en el menor tiempo posible, como creo yo humildemente que nos está pasando. Pero hay también propuestas políticas en las que el Estado, diríamos, absorbe toda la actividad, y la participación del pueblo también es, ¿cómo le podemos llamar? Parcial o efímera. El peronismo propone que lo producido por el pueblo, por el conjunto del pueblo, primero y principal sea distribuido entre el conjunto del pueblo, a través de lo que decía el compañero recién, el 50-50, o sea, la mitad del Producto Bruto Interno para los trabajadores y la otra mitad para los empresarios. Con la colaboración entre los trabajadores, el Estado y las empresas, no entre, como pasa en este momento, el dominio de las empresas sobre el Estado, donde hacen lo que realmente se les da la gana, y el poder del Estado de regular la actividad económica es prácticamente nula. Debería haber una acción del Estado reguladora de la actividad de las empresas, de la participación de los extranjeros en la economía nacional, y como objetivo fundamental de que nuestros ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos de salud, trabajo, educación, etc. Por lo menos es la interpretación que yo entiendo sobre la economía peronista, ¿no? Sin ser un experto en el tema. Bueno, son 20 y 48. Yo no tengo casi problema. Lo mismo que plantea, ¿no? El socialismo moderado, ¿no? Una cosa así. Claro, porque el peronismo es un socialismo nacional. Lo dijo Perón en la película que hizo Getino y ¿Cuál? ¿Actualización doctrinaria? Exactamente. ¿Cuál? Actualización doctrinaria para la toma del poder, del año 1972, me parece.
71. o 71, Esa, sí. esa Sí. puede ser una tarea para la casa. Sí. Ver Sí, la sí, es muy película buena. este Después, fin de si semana. quieren, les mando después el texto. Yo lo tengo. Ah, buenísimo. Sí, sí, Sí. sí. Y no sé si la pregunta sería para ver si quién necesita los textos para poder ir fotocopiando, como nos decía Yo, Antonio. yo les Nada, mandé. yo- si lo que yo propongo es que vayan despacito, sin prisa, pero sin pausa, fotocopiando lo que yo les mandé en hojas A4 para que puedan leer, porque con el celular no se puede estudiar. Bien. No se puede leer con tranquilidad, no se puede, creo yo por lo menos, ¿no? Bueno, Este, sí, Es más sí, complicado, sí. sin un se elemento complica, escrito. pero un joven de por ahí, no sé, nuestros hijos, nietos, inclusive, viste, no sé cómo hacen. Yo soy de la No vieja estudian escuela, directamente. yo soy de la vieja escuela que si tengo la hoja impresa me es más fácil. Pero bueno, hay que ir también adaptándose en estos tiempos, ¿no? Que el papel hoy No, por hoy a ver, cuesta y demás, pero yo creo, bueno, el que yo no soy partidario de pueda, eso, ¿eh? Yo no soy claro, partidario de andar a y una escuela porque, y decirle que estudien con el celular. y bueno, hoy Andar por a una hoy, por ejemplo, universidad y decirle que estudien con el celular. y lo No, hacen, eso es Antonio, lo una... hacen los PDFs, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Biológicas, son de tantas, pero tantas hojas que, bueno, nada, en PDF, bueno, de hecho, el profesor, la profesora les manda el PDF para que lo puedan hacer y nuestros hijos, nietos, sobrinos y demás bueno, se van acostumbrando a eso. No, Es desde cierto ya, que, a ver, Es desde una ya herramienta más, nada más. Es es una una herramienta más. claro, herramienta, claro, el PDF es una herramienta más, desde ya, sí. Pero sí, bueno, sin un texto me parece muy difícil estudiar. Pero bueno, el Y compañero, los libros van a desaparecer dentro de poco, no creo, ¿no? no creo, no. Y con la Pero bueno, tecnología que hay. sí, sí, lo sí, que pasa es que totalmente. los que no quieren la formación o no les interesa mucho la formación se excusan en cualquier cosa, pero no. A ver, Hay libros de historia también, está la biblioteca pública. sí, Claro, Claro. sí. lo que pasa es que Nosotros conseguimos. con el peronismo, como ha habido tanta persecución, por ejemplo, los libros de la Escuela Superior Peronista no los vas a encontrar en ninguna biblioteca, pero de cuidado. Sí, pero todo lo que sea No. la historia del peronismo, sí, lo que estaba Ah, hablando sí, usted. sí, puede ser, sí, Sí, claro, puede ser. sí. Pero la Todo lo verdadera historia encuentran. no, ¿eh? Los verdaderos Mira, hay tomos. muchas películas, muchísimas películas que vos Ujú. podés ver que está. Acá nos dice un compañero por el chat que los libros mienten. Bueno, sí, Algunos, hay sí, No, algunos desde ya. que Algunos sí, no, los otros no. libros la no. historia le No, escribe el que no. gana. Clarín Los miente. libros no. En este caso serían los autores que hacen los libros, no los libros. Y bueno, No todos son algunos. Bueno, la dejamos por hoy entonces. tienen que ser los que adoctrinan, muy bien. Bueno, ¿alguna otra Exactamente. pregunta, compañeros, compañeras, compañeres? Yo puedo hacer una pregunta. Bueno, Sí, bueno, sí. Sí, cómo sí. no. Sí, es por el tema de que se están, o sea, yo lo veo, voy a cumplir 59, ¿no? Y yo lo veo desde hace 30 años atrás, siguen, o sea, saqueando la palabra correcta, nuestros recursos. O sea, nadie los puede frenar, o sea, no hay leyes como para, no sé, detener, no sé, para que no sigan saqueando nuestros recursos, profe. El agua, los minerales. Y bueno, de eso se trata, de eso se trata. Si nuestros dirigentes no tienen una formación adecuada como para entender todo esto, es muy Claro, difícil. La responsabilidad de las y los dirigentes es total. Cuando estuvo Perón y Evita, lo hicieron. Cuando estuvo Néstor y Cristina, lo hicieron. Si sí, no se hace es porque nuestros dirigentes no son lo que deben ser. claro.
sirven a clarito. sirven a los derechos de los otros países. Para mí eso es clarito, no Claro, hay. sí. Y de ahí la importancia de que nosotros nos preparemos lo mejor posible para ser buenos dirigentes y hacer Tal lo cual. que nuestro pueblo necesita. No Defender lo que... nuestros derechos. Claro, sí. Defender nuestros derechos y nuestra dignidad. Exactamente. Pero no solo la formación de los dirigentes políticos, también la formación de los dirigentes sindicales desde ya. Claro. O sea, Sí. deberíamos tener las 1000 escuelas que nos pide Perón en todo el país Tal cual. con el plan de formación de la Escuela Superior Peronista, ¿no? Como base, desde ya, ¿no? Como base de una formación total. Tendríamos que volver a nuestras antiguas raíces, Exactamente. a la educación de antes, que uno, bueno, iba al colegio, agarraba aunque sea un libro, cualquiera de historia, de matemática, que hoy en día veo yo que no lo hacen. No hacen los chicos hoy en día. Bueno, así nos va. Claro. Así nos va. Tal cual. Por lo menos yo creo que es imprescindible volver a la formación, porque nadie quiere ni valora lo que no conoce. Es tan elemental eso que... y después pasa eso, esos que no saben lo que tienen que hacer, por ahí llegan a presidente y hacen cualquier cosa. Perón dice, no dejan macana por hacer. Claro, sí. No dejan macana por hacer. Igualmente los militares hicieron mucho destrozo, mucho, no solamente en la vida humana, sino en lo material y en lo espiritual. Los En todo militares sentido, hicieron... en todo sentido. Sí. Bueno, yo después les paso cómo era el tema de Getino y La actualización doctrinaria, actualización política y doctrinaria para la toma del poder. Y las 20 frases que dijo Perón, profe, ¿la puede pasar? ¿Las 20 verdades? Sí, las 20 verdades, sí, ahora las paso. Gracias, bueno, profe. Buenas noches a todos entonces. Bueno, Gracias por participar. ¡Aguante el general! Y nos vemos. Un abrazo a todos. Gracias, compañeros, Hasta luego. compañeras, Hasta luego. compañeres. Chao, hasta luego, el que tengan próximo buenas noches. martes. Hasta el Buenas próximo martes, noches. compañera. Nos vemos.